Ya estamos grabando audio, Martín. Tenemos aquí conmigo a Martín Rodríguez Pellecer, que es el fundador y CEO de Noma. Noma es un medio independiente, me gusta decirle independiente y transparente, que busca pues encontrar la verdad de muchas situaciones, creo que políticas y que está pasando en Guatemala. No sé si ya están en Centroamérica. No, de momento nos enfocamos en Guatemala. Sí, es muy intensa Guatemala. Sí, todavía hay demasiado por comer. Entonces, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Bien agradecido. Muchas gracias, Marcel, por la invitación. Un gusto estar acá. Y contanos en qué estás ahorita, cómo va todo el proceso pues, de tu startup. Pues en Noma siempre es estar innovando en dos cosas, que es en la parte periodística y cómo podemos hacer mejor periodismo y que tenga más impacto, que sea más soberano en su distribución y que no dependa tanto de Facebook. Y también tratando de explicar mejor el país, de profundizar, de hacernos las preguntas que no nos estamos haciendo. Y por otro lado, en la parte empresarial, que también es un reto para los medios de comunicación en el mundo, que tenemos que innovar de modelos de negocios. La innovación en la que más estamos apostando es nuestra agencia de contenido, que es poner a disposición del mercado nuestras capacidades de diseño, de video y sobre todo de storytelling. Ok, excelente. Mira, tenía una pregunta en la parte del desarrollo de Noma. ¿Cómo han logrado, o sea, quería usar un ejemplo de muchas plataformas que ahorita que están dando noticias de la persona que da la entrevista o la persona que busca la información es muy superficial. No sé si te has dado cuenta, en muchos te metes a investigar de algo, te sale algo que lo escribió una persona que vos dices, pucha, que tal vez no le interesaba escribir eso porque está muy vago. ¿Cómo han hecho ustedes para realmente darle la importancia, o sea, transmitir la importancia a la persona que está escribiendo eso para hacer un buen trabajo? Pues somos un equipo muy comprometido de 5 periodistas, un fotógrafo, una videógrafa, 3 diseñadores, un programador y 2 productoras audiovisuales adicionales. Y entre todos, y además de la desarrolladora institucional, el community manager, la encargada de estrategia y la administradora y mi asistente, y entre todos, que somos como 15, 17, entre tiempos parciales y tiempos completos, intentamos contar el país y con los periodistas pues intentamos que no importa si es un texto corto o es un texto enorme, tiene que estar bien hecho y contestar preguntas y no dejar cabos sueltos para que nuestra comunidad de usuarios entre a la página y sienta que aprendió algo y que comprendió algo mejor. Exacto. Porque en el año 2018 en todo el planeta, o sea, no es que uno compre un periódico entero y así tenga una imagen del periódico. Cada artículo del medio a uno le va a dar una imagen completa de qué es el medio. Entonces cada reportaje, cada análisis tiene que estar redondo para que no sea una decepción. Exacto. En esa mínima oportunidad que tenemos de llegar a los ojos de una persona. Mira, y estás diciendo que no promueven mucho la parte de Facebook. Lo que decís es de que jalás más gente directamente a tu página. No, o sea, ahorita todavía la mitad de nuestros usuarios vienen de Facebook. Pero creemos que periodísticamente no es sano y tenemos que diversificar nuestras fuentes de ingresos de la audiencia hacia el newsletter que pueden recibir todos los días en la tarde, hacia WhatsApp, hacia Instagram, hacia Twitter, hacia mejorar nuestra capacidad de que nos encuentren los buscadores de Google. A eso me refiero, a diversificar nuestras fuentes de ingreso de audiencia. Buenísimo. Si quieres, vámonos a la parte tuya. ¿Cómo fue que comenzó Noma? Si quieres, después nos vamos para atrás para entender un poquito toda tu trayectoria como emprendedor. Pero ¿cómo surge Noma? Esa necesidad de darle a la gente información transparente y que de verdad nos sirva a los guatemaltecos. Pues es mi segundo startup. El primero, que fue un éxito, fue Plaza Pública. ¿Cómo dijiste? ¿Fracasexito? Fracasexito porque tenía elementos de éxito y elementos de fracaso.
que es lo que nos toca a todos los emprendedores y lo que nos toca a los periodistas. Y entonces a los 28, desde la Universidad Rafael Landívar, me dejaron fundar un medio de investigación, que fue el primer medio nativo en Guatemala, que fue Plaza Pública. Estuve 3 años y tuvimos unas diferencias con algunos de la universidad, me cambiaron una regla y yo decidí renunciar y quedarme como catedrático. Y entonces Noma es mi segundo intento de hacer un periódico que sea independiente, que sea transparente, que sea fresco, que sea un vehículo que ayude a la sociedad a moverse hacia una sociedad más de vanguardia y que además sea un pequeño laboratorio de innovación empresarial. Entonces esas ganas de aportar a la sociedad a través del periodismo fue lo que me hizo fundar Noma hace 4 años. Ya, ¿y por qué tanto, o sea, de dónde viene tanta pasión por investigar y realmente buscar toda la parte de verdad? Pues originalmente yo quería ser escritor y escribir. ¿Estudiaste algo relacionado con eso? No, mis papás me dijeron que por qué no buscaba un trabajo que me diera de comer. Y entonces filosofía y letras no parecía ser lo más rentable y dije, ¿por qué me podrían pagar por escribir? Y entonces llegué a periodismo. Ya. Y en periodismo fue ir descubriendo el país y la realidad y dándome cuenta que durante mi adolescencia tuve la dicha de vivir en una burbuja y que Guatemala necesita lo mejor de todos nosotros y entonces necesitaba aportar investigando y explicando y poco a poco le fui tomando el gusto al periodismo y viendo cómo es un servicio a la sociedad poder investigar y explicar cosas con transparencia. Porque hubo un momento en mi vida, en mis 20s, en donde, pues como a los 24, que yo decía, ¿será que quiero hacer política o quiero hacer periodismo? Y después me di cuenta que puedo ser mucho mejor a la sociedad haciendo periodismo, porque se necesita una vocación para ambas cosas y que son personalidades muy distintas. Mi hermano pequeño, por ejemplo, hace política y es un constructor de consensos. Y es súper valioso. Y a mí me gusta investigar y exigir que la sociedad tenga estándares de ética más altos. Y entonces me encanta descubrir conspiraciones y me encanta transparentar hechos. Y entonces algunos tienen vocación de servicio desde la política y otros lo tenemos desde periodismo para estar puyando y que la sociedad no se duerma y que espabilemos todos y que podamos avanzar. Y hay un dicho que me gusta, que todos somos unos ríos que van al mismo lado o al mismo cauce. Entonces al final todos apoyamos, o sea, solo tenemos que ver en dónde apoyamos bajo la misma... ¿Cómo podemos servir mejor a la sociedad? ¿Y vos siempre tuviste esa visión de querer ser periodista, de tener tu propia empresa? ¿O cuál era tu visión? No, cuando era niño jugaba de que iba a ser arquitecto, después quería ser futbolista profesional. ¿En serio? Y hasta los 16 quería ser futbolista profesional. Y hubo una convocatoria en la que era una convocatoria pública para ir a hacer exámenes para pasar a la sub-17 y me quedé como a 2 rondas de la final y fue por una lesión muy boba, que me pegaron un pelotazo en el ojo y entonces miraba como plateado en la esquina del ojo y fui al oculista y me dijo, mira, ¿quiere ver plateado así y seguir jugando o deja de jugar 3 semanas? Yo dije, pero si yo voy a jugar 3 semanas pierdo mi oportunidad de ser futbolista profesional. Y nada, perdí mi oportunidad de ser futbolista profesional. ¿Ya no ves plateado? Ya no veo plateado, por dicha. Y entonces así busqué otros derroteros y la escritura era uno y después fue periodismo y estudié relaciones internacionales, pero lo que más me gusta es
La es parte, periodismo. mira, y de la parte de tu niñez, o sea, comentaste que sentís la dicha de haber vivido una burbuja. ¿Por qué? Sí, porque mi papá y mi mamá trabajaron mucho y entonces nunca nos faltó nada. Y mis dos hermanos chiquitos y yo vivimos en una familia con todas las necesidades satisfechas de amor, disciplina, educación académica, vínculos familiares y sociales, y nunca tuve que preocuparme de mi futuro hasta que tuve 18 años. O sea, y eso en una sociedad como la guatemalteca es una fortuna enorme y una responsabilidad muy grande, y entonces, pues nada, gracias al trabajo de mi papá y de mi mamá pude vivir en esa burbuja en la que todos los niños y adolescentes deberíamos crecer. Probablemente me faltó iniciativa para ser parte de más grupos de voluntariado en la adolescencia, porque uno en la adolescencia a veces se le olvida que si uno tiene todo asegurado, pues perfectamente puede usar las energías adicionales para apoyar en voluntariados a los que no tienen todo. Es que con el término de la burbuja, creo que alguien, o sea, mucha gente lo está usando como algo malo, como algo negativo. Vivir en tu burbuja y ahí te quedas. Pues eso te lo quería preguntar. Es como este nuevo término del privilegio, que al principio, cuando lo empecé a escuchar y alguien me decía, claro, sos un privilegiado, no me gustaba la palabra, porque no es que sea un privilegio, es que es lo mínimo que deberíamos tener todas las personas. Ya como la pirámide de Maslow. Sí, pero en una sociedad tan desigual, sí es un privilegio que algunos tengamos eso, y deberíamos trabajar para que ya no sea un privilegio, sino que sea un derecho de toda la sociedad. Pero sí es una palabra incómoda, pero creo que es mejor afrontarla y hacer algo con esa fortuna o ese privilegio o esa oportunidad que algunos hemos tenido, para devolverlo a la sociedad. Y devolverlo hasta que deje de ser un privilegio y sea un derecho para todo el mundo. Mira, ¿y hay alguna característica que tenías de cuando eras niño que ahorita te define mucho todavía? Pues ser extrovertido. Sí. Como siempre he recibido mucho amor y mucha atención desde chiquito, porque soy el más grande en mi casa, y además mis papás son los hijos pequeños de sus familias, y entonces era consentido con mis abuelos maternos y con mi tía paterna, y entonces siempre he sido muy extrovertido, y he tenido una autoestima muy saludable. Y entonces el domingo mi mamá y mi esposa hablaban de cómo creen que a veces tengo demasiada autoestima, y que ambas se han preocupado en un momento de la vida de si no es alguna cuestión ya que roza la patología. Yo defiendo que no, que es una autoestima sana, pero creo que para un trabajo como el mío de periodismo, en donde estamos sujetos a tantas críticas y campañas negras, no hay nada mejor que tener una autoestima sana, y que la crítica que no es constructiva a uno le resbala. Sí, porque esa era otra pregunta que tenía planeada hacerte, es, digamos, con todo lo que está pasando, ¿cómo mantenés? O sea, no sé, yo tendría un poquito de miedo, pues, porque estás metiéndote en temas políticos, estás, pues, hablando de temas sensibles, posiblemente, con personas posiblemente también un poquito peligrosas. ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde está la línea que no hay que cruzar para tampoco arriesgarse tanto? ¿Cómo lo medís? Pues, mira, como en Guatemala venimos de un país que es una tradición de valientes, y desde los años 80 y de los años 70 había un montón de hombres y mujeres valientes que se enfrentaban a los malosos, como decía un presidente, sin miedo y sin ninguna garantía, cuando
yo empecé a trabajar a los 18 años en prensa libre como periodista. Tuve la dicha de tener muchos maestros como Dina Fernández o Aroldo Chetemul o Miriam Larra, que nunca les dio miedo nada, o Gonzalo Marroquín, que era el director. Y entonces yo aprendí a hacer periodismo sin preocuparme de represalias, porque para esto es la democracia, exactamente, para poder hacer periodismo con independencia. Y después, cuando estuve en Plaza Pública y ahora en Nómada, he tenido la suerte de conocer a muchos grandes periodistas de América Latina que, nada, o sea, son los que descubrieron el escándalo de Montesinos y Fujimori en Perú, o una periodista costarricense que metió a dos presidentes a la cárcel por corruptos y que incluso la balearon alguna vez. Y entonces yo le preguntaba a Janina, mira, ¿y qué consejo darías vos a periodistas para protección? Y me dijo el consejo que a mí más me ha servido, que es que si uno escribe, aunque uno escriba del peor canalla, de la persona más bagre, del delincuente, del criminal más deleznable, igual esa persona tiene dignidad humana. Y entonces, que lo mejor que puede hacer uno es darle esa dignidad para que pueda defenderse o contradecir o presentar evidencias en contra de lo que uno cree, y que considerar a todas las personas como poseedoras de dignidad humana, aunque sean los peores criminales, es la mejor garantía para uno. Entonces, por ejemplo, una vez, hace como 5 años, encontré una noticia que era que unos de Chiquita Banana en Izabal en los 90s habían contratado a una familia acusada de narcotraficante para asesinar sindicalistas. Y entonces dije, esto es una noticia, lo tenemos que publicar, pero ¿cómo hacemos para protegernos? Y entonces pensé que lo mejor era llamar a la persona acusada de narca para contarle y que él pudiera darme su punto de vista. Y entonces conseguí su teléfono, obviamente en el Congreso, y lo llamé y le dije, mira, tengo este tema y antes de publicar quisiera saber su versión. Y me dijo, ay, muchas gracias, jovencito, por llamarme, nadie me llama. Y sí, lo hice porque estaban chingando mucho esos sindicalistas, pero pues nada, eso puede poner. Y yo, ay, pues gracias, mire, tiene un juicio en Washington y no tiene defensa. Ay, gracias por avisarme, ahí voy a ver cómo me defiendo. Y entonces al día siguiente, cuando le llevaron la hoja impresa de la investigación, él ya sabía que iba a llegar esa hoja impresa, porque hubiera sido mucho más peligroso que se sorprendiera. Igual hubo otra vez que hice una investigación de violaciones, de crímenes de militares, y lo que hice fue ir a hablar con uno de los militares de más alto rango que me dijo, ay, gracias por pedirme una entrevista. Normalmente no me piden entrevistas y así puedo dar mi versión y defenderme. Y con mucho gusto le platico, porque aunque sé que no pensamos igual, tengo consideraciones éticas altas de usted, así que hablemos. Entonces me parece que hay que ser muy objetivos también. Pues como los seres humanos somos subjetivos por naturaleza, por ser sujetos sin objetos, que fue una de las lecciones que aprendí, lo que podemos ser es balanceados y podemos ofrecer que lo que las personas nos van a decir vamos a trasladar ese sentido y no tergiversar, y que no somos dueños de la verdad, y que si cometemos errores los vamos a aclarar rápido, y entonces me parece que esas son las mejores salvaguardas para los periodistas, y que de igual manera no podemos tolerar a los corruptos o a los violentos o a los canallas, y que hay que decirles las cosas que les podemos demostrar. O sea, cuando en el 2015 Valdizón dijo 14 mentiras en CNN, pues el trabajo periodístico era contar esas 14 mentiras y decir por qué eran mentiras. O cuando el presidente Jimmy Morales estaba robando
50,000 quetzales mensuales como un bono militar, el trabajo periodístico era comprobarlo y publicarlo. Y entonces, nada, que le hagan ganas. O sea, ¿y cómo funciona? Los que al final de cuentas tienen que pasar los momentos incómodos no somos los que señalamos a los que hacen mal, sino los que hacen mal. O sea, yo sé que yo no puedo irme a meter a una fiesta de los diputados porque no hay un club de fans entre ellos. Sobre todo esas fiestas que se habla cada vez más que cometen crímenes, pero los que no pueden ir tranquilos a un restaurante son ellos. Los que no pueden caminar tranquilos en la calle sin que alguien los insulte por corruptos son la mayoría de los diputados. A los periodistas, por lo general, en los espacios públicos, los ciudadanos nos agradecen nuestro trabajo. Entonces, creo que así como a los delanteros de fútbol, algunos decimos cómo no les da ñañaras tirarse de cabeza sabiendo que los pueden patear o tratar de driblar a alguien sabiendo que les pueden patear. Pero al final a uno le gusta ser delantero y entonces se pone espinieras y sabiendo que puede pasar. A veces le van a pegar patadas a uno, uno espera que el árbitro marque las faltas y no por eso uno va a dejar de tirar al arco, pues. O sea, uno quiere meter goles porque ese es su rol, ser delantero y driblar a los defensas y nada, si Messi fuera como Neymar y se tira al piso por cualquier amago de patada, nunca metería goles. Y entonces yo creo que uno puede aguantar cierta crítica y seguir intentando tirar al arco para meter goles. Sí, al final la crítica viene de las personas que tal vez no importan tanto, o sea, son la gente que está haciendo tal vez cosas malas. Sí, hay que estás haciendo algo bueno, pues, si estás alterando ahí el hormiguero. Y es difícil diferenciar a veces cuando hay críticas bien intencionadas de mal intencionadas, pero uno tiene que intentar hacerlo y obviamente uno comete muchos errores y entonces tiene que estar abierto a la crítica porque el trabajo de uno es público. Y entonces, nada, es la democracia. Exacto. Mira, ¿y cómo funciona la parte del periodismo? Pues yo entiendo la labor, pero digamos, la parte de investigar, ¿cómo priorizas tantas cosas que hay que investigar? ¿Cómo sabes a qué caso sí dedicarle el tiempo? ¿Cómo funciona? Es súper difícil. Es súper difícil porque hay tantas necesidades de información y tantos temas que no hemos discutido como sociedad durante tanto tiempo que como un equipo de 8 periodistas es muy difícil y tenemos que ir priorizando, por ejemplo, el tema de la lucha contra la impunidad y la corrupción. No podemos dejar de cubrirlo porque si no, los ladrones van a tomar otra vez 100% del Estado. Ahorita tienen, no sé, el 60% del Estado, pero si nos descuidamos, esos no paran de descansar, pues no paran de pensar en eso, no descansan en cómo maniobrar para seguir robando y asegurarse que no los metamos a la cárcel. Entonces ese tema es innegociable, así como es innegociable el tema de género en Guatemala. Es epidémica la violencia contra las mujeres y la discriminación y la falta de igualdad de oportunidades y de derechos. Entonces ese tema también es innegociable. Y hay un tercer tema, me parece a mí, que es el tema de la disparidad de derechos y oportunidades con el mundo maya y con el mundo rural, y que esos deberían ser los principales temas de un medio, sumado a contar cómo, a pesar de estas circunstancias difíciles, los guatemaltecos y las guatemaltecas nos fajamos para que nuestros hijos y nuestras hijas estén mejor que lo que nosotros estábamos, y cómo la gente emprende y cómo la gente se levanta y madruga y cómo la gente cambia el país a pesar de todas las adversidades. Yo creo que esos 4 temas deberían ser más o menos las líneas de un medio en Guatemala. ¿Y qué consejo le das a las personas que están escuchando de cómo se pueden involucrar en cada uno de esos temas para poner su granito de arena, o sea, en la parte de las mujeres, en la parte de
la inclusión maya, la parte de la corrupción, no sé, cómo podemos no ser ignorantemente conscientes o conscientemente ignorantes. Pues a mí me parece que las batallas políticas en la sociedad son en el ámbito público y en el ámbito privado. Y uno puede desde exigirle a su papá que tenga buenas condiciones de trabajo para sus trabajadores y que todos tengan seguridad social, por ejemplo, y vacaciones o permisos de maternidad o que haya, si son más de cierta cantidad de trabajadores, guarderías para que las mujeres puedan regresar a trabajar rápido y que no tengan que quedarse fuera del mercado por ser mamás, o para la empleada doméstica que tenga vacaciones, seguridad social, bien hecho, todo lo que se pueda. Contratar a una persona bien hecha. Preocuparnos desde cómo se vierten los desechos de mi casa o de mi edificio y cómo con eso contaminamos todos los ríos, o preocuparnos porque haya prácticas más justas y más democráticas en todos los espacios, desde, por ejemplo, en las sobremesas con las familias extendidas, con tíos y primos. Todos hemos pasado por el tío pesado que es racista y es machista y suelta comentarios racistas y machistas en la mesa y todos medio se ríen o se quedan callados, incómodos, y no, es intolerable. O sea, ¿cómo así que alguien va a decir que las mujeres son inferiores o que los indígenas son inferiores o que la comunidad gay es inferior y quedarse impune? Me parece que deberíamos cuestionarlos y puyarlos y decirles que no, que esa no es la vida, porque nadie se los dice. O sea, como ni siquiera se informan, sino solo conversan entre personas que tienen la misma visión del mundo. Exacto. Solo validan esa información que entre no ellos está basada en ética ni en hechos, y entonces uno puede contradecirlos y decirles no es cierto que los pobres sean pobres porque quieren. O sea, en este país la mayoría nos levantamos a las 4 de la mañana y la gente se endeuda $7,000 para ser migrante en Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe que la gente es pobre porque quiere? O que los indígenas son, no sé, un montón de prejuicios, o las mujeres que no pueden ir más allá del hogar. O sea, creo que ir informándonos primero y después luchando por los valores en los que creemos puede ayudar a cambiar la sociedad paso a pasito y tratar de hacer la mayor cantidad, si tenemos tiempo, si solo estudiamos o si no tienen hijos o si tienen tiempo libre, hacer voluntariado. Sí, o sea, definitivamente. Ayudar a los que necesitan organización y apoyo, o sea, a los damnificados del volcán. Hoy publicamos en Noma, hoy es 16 de julio, hoy publicamos una investigación sobre el Federico Mora, que el título es el subdirector del Hospital Psiquiátrico de Guatemala diciendo al periodista: mire, de todas las que están acá, si usted se quiere llevar a alguna persona, se la doy ahorita, porque nadie las viene a traer. A cualquiera, si usted se la quiere llevar, se la doy. O sea, ¿cómo puede ser que en un psiquiátrico le digan a una persona llévese a otra persona y se la queda como que si fuera un refugio de animales? O sea, y entonces vivimos en este país y necesitamos de la energía de todo el mundo para que cambie hacia un país más decente para más personas. Entonces podemos aportar a cambiar el mundo desde muchas esquinas. Puede ser desde el mundo empresarial, haciendo empresas que cumplan con el medio ambiente, con pagar los impuestos que se requiere sin hacer trampa, con cumplir con el equipo de trabajo, con los empleados, con ir más allá de lo que dice la ley en términos de beneficios para los trabajadores. Además que la propuesta de valor sea por una causa social. O sea,
por ejemplo, Luis Fonan, que es uno de mis socios en Nómada, cuando hizo reCAPTCHA, que era las dos palabras que uno ponía para demostrar que no era robot. La primera fue demostrar que no era robot y la segunda era digitalizar bibliotecas. Ajá. Y fue un modelo de negocios, pero él quería ayudar a una causa. O sea, ayudar a causas no está reñido con el lucro, solo que es un lucro más satisfactorio. Ajá. Y que tal vez es un poco más lento, porque a partir de la irrupción en el mundo empresarial de toda esta ideología nefasta de los libertarios, se empezó a creer que el mundo empresarial era solo para enriquecer a los accionistas y a los CEOs, y no, el mundo empresarial puede ser una fuente de dinamismo para el progreso social que beneficia a mucha gente y que es indispensable para la sociedad. Entonces podemos aportar desde ahí, podemos aportar desde la innovación, podemos aportar desde el Estado, podemos aportar desde la política, podemos aportar desde el trabajo social, desde la psicología. Se puede aportar desde muchísimas áreas, solo que me parece que deberíamos pensar en cómo maximizamos nuestro impacto, sea pasar de una persona a 3 personas. ¿Cómo ayudamos a, por ejemplo, si en la casa de nuestros papás, si vivimos en una casa de papás en donde ya se le pague por lo menos el salario mínimo y las vacaciones y la seguridad social a la empleada doméstica, cómo, si soy una persona que habla inglés, puedo enseñarle inglés a los hijos? Ajá. Para que eso les facilite tener un mejor trabajo y en el futuro puedan ayudar a mantener a su mamá o a su papá. O sea, no es suficiente, nunca va a ser suficiente lo que estamos haciendo, porque somos un país que exporta papás y mamás que tienen que viajar con sus hijos a Estados Unidos de Trump. Es insuficiente todo lo que hagamos, entonces tenemos que levantarnos más temprano o hacer más cosas o hacer cosas los fines de semana. No es suficiente, cualquier cosa que estemos haciendo no es suficiente, aunque seamos Luis Fonan, no es suficiente inventar Duolingo. O sea, necesitamos hacer más cosas por el mundo. Sí, como responsabilizarse. Creo que todo eso es responsabilizarse de que el cambio, o sea, si vos no haces nada, estás sacrificando o estás, o sea, arriesgando el futuro de personas porque te estás quedando con tu conocimiento, viendo tele, en vez de no, voy a apagar la tele y voy a ayudar a alguien. Sí. Ir a mejor organizar la basura, poner cosas de reciclaje. Sí, y decirle a mi papá, mira, ¿por qué no haces un espacio para que las mamás de tu empresa pongan a su hijo, así ellas pueden regresar a trabajar? Sí, además que eso las va a empoderar. Exacto. Entonces la educación de los hijos va a ser mejor. Pero, por ejemplo, con lo que decías, Marcel, de asumir la responsabilidad, por eso es tan acertado el nombre y el concepto del proyecto de la CICIG, porque es luchar contra la impunidad, porque venimos de una sociedad en donde nadie se hace responsable de sus actos. Y entonces, ¿qué es luchar contra la impunidad? Que todos seamos responsables. Ajá. Que si cometemos un delito, paguemos por ese delito. Si, en otro sentido, si logramos un mérito, que se nos reconozca por ese mérito. Uh-huh. Porque yo tengo la fortuna de trabajo mucho y puedo enviar a mis hijos a una educación de calidad y tengo 3 semanas de vacaciones al año. Uh-huh. Hay muchas personas en Guatemala que trabajan muchísimo, que no pueden enviar a sus hijos a educación de calidad y que nunca tienen vacaciones, ni una semana de vacaciones al año. Y hay una canción de Calle 13 sobre Latinoamérica que dice, y trabajó muchísimo y se murió sin tener vacaciones. Ajá. Y entonces me parece que los que tenemos la dicha de que podemos trabajar y tenemos una recompensa, deberíamos trabajar para que todos los que trabajemos tengan esa recompensa también. Uh-huh. Y que no sea un privilegio esa cuestión básica humana de trabajar y tener un crédito por eso. Uh-huh. Fíjate que cabal en el capítulo anterior estábamos hablando con Chris Commerfeld, que es un director de cine. Sí. Él usó una reflexión interesante del sistema en el que vivimos. O sea, nos ha hecho ver normal el hecho de solo trabajar y ganar dinero.
O sea, el sistema en el que vivimos es, mano, si trabajaste 8 horas o 16 horas al día, todo es lo mejor, hiciste dinero y la ganaste X cantidad de dinero, como que eso nos ha motivado a seguir así. Entonces, como que ese círculo vicioso ha seguido y ha seguido. Y yo tengo algo que va muy relacionado con lo que vos estás diciendo, de que nosotros somos sumamente inteligentes como para eso dedicarte a hacer dinero. O sea, somos sumamente inteligentes como para hacer dinero y a la vez hacer algo que impacte a 1000 niños, no sé, y como que realmente enfocar tu inteligencia, toda la creatividad que vos tenés en ti para tener un impacto positivo. Entonces, ahí va amarrado la responsabilidad. Cuando te responsabilizas de todo lo que está pasando, de que si vos no ayudas, si vos no haces voluntariado, si vos no te enteras de lo que está pasando, estás dejando pasar eso como que no me quiero enterar, lo meto abajo de la alfombra y que después me explote. Sí. Y después uno viaja y cuando a uno le dicen, sos de Guatemala, qué duro tu país, ¿y qué estás haciendo vos por tu país? Exacto. Nada, di 3 empleos mal pagados y no pago impuestos y contaminé el medio ambiente. Cabal. O sea, no podemos seguir seguir viviendo con esa mentalidad. Ajá. Claro, aprovecho mi ventaja comparativa porque tuve oportunidades de niño y no hago nada profundo por la sociedad. Exacto. O sea, claro, es muy valioso poner una empresa y dar empleos, pero que si no se quede tiene ahí. Prestaciones, si contamina el medio ambiente, si no pago impuestos, es insuficiente. Y que también yo creo que es una excusa tengo una empresa y doy trabajo. Creo que esa es la excusa más fácil de decir y evitarte el nombre. Yo puedo estar ayudando más todavía. Sí. Creo que es un buen ejemplo. Entonces, si quieres, yo sé que te tenés que ir, Martín. Para terminar, ¿qué libro recomendás a las personas que están escuchando, que te haya cambiado la vida, que creas que le pueda servir a las personas? Pues vieras que probablemente de formación profesional, desde que terminé la licenciatura y la maestría leo pocos libros y soy más de leer artículos periodísticos más largos. Entonces yo lo que le recomendaría es como un paquete de medios para leer permanentemente. Por ejemplo, de Estados Unidos yo leo Vox con B pequeña, Quartz, New Yorker. De América Latina leo Nómada naturalmente, y El Faro y Anfibia, y en España hay varios medios interesantes, pero creo que intento leer cuando puedo cuestiones de aprendizaje empresarial, como textos del Harvard Business Review, y mi revista favorita es una brasileña que se llama Piauí. ¿Cómo? Piauí. Piauí, ¿qué significa Piauí? Es un estado de Brasil. Okay. Y entonces creo que lo que uno puede hacer es tratar de consumir información de fuentes independientes, ¿no? Independientes. Ajá. Que verifican información. Exacto. Para tener una visión más amplia de lo que está pasando en el mundo. Y a mí me inspira mucho leer de medios que son mejores que nosotros para hacer mejor periodismo, y entonces trato de leer sobre qué están haciendo sociedades para resolver sus problemas. Probablemente el libro que yo recomendaría solo es El Principito, que yo creo que es una referencia cuando uno es niño y cuando uno es adolescente y adulto. Y si hay un libro que recomendaría sería Memecracia. Memecracia. Sí. ¿De qué trata ese? De las ideas virales que nos gobiernan. Que es muy bueno. Y esos. Mira, y si quieres antes, algún consejo para la gente que quiere emprender. O sea, vos sos un emprendedor, emprendiste Noma y otros proyectos. ¿Qué le recomendás? Que cuando sientan que el agua les llega al cuello, que no pierdan la calma, que el problema más grande es primero encontrar un producto en el que uno crea. Ajá. Y que uno lo apasione, y después resolver el tema del flujo de caja, del cash flow. Ajá. Y tratar de pensar en un montón de variables. En Noma
hemos vendido acciones, hemos ganado grants de fundaciones, hacemos productos digitales, hacemos eventos, tenemos una agencia de contenido, tenemos un crédito, tenemos otras herramientas financieras. O sea, lo importante es no darse por vencido, y así como los delanteros de fútbol, cuando tienen 3 defensas, uno diría, este ya se puso a temblar y está estresado, y pues nada, solo agarran la pelota, cambian de lado, la pasan, la piden después otra vez. Ajá. Y es de no perder la cordura y saber que las cosas van a estar mejor, y ser optimista, y quizás un consejo podría ser leer mucho y formarse antes en el core business, en la parte central del negocio. Por ejemplo, si yo hubiera fundado un periódico cuando tenía 18 años y no sabía nada de periodismo, probablemente mi periódico hubiera sido muy mediocre. Ajá. Si es el segundo medio que fundo a mis 32 años, 31 años, con 15 años de experiencia previa, las posibilidades que tengo de que sea exitoso son mucho más altas, y yo le recomendaría aprender con los negocios de otros. O sea, Sí. Yo aprendí a hacer periodismo en un medio grande como Prensa Libre, que me enseñó mucho y me enseñó cosas que no son como a mí me parece que deben ser, pero si no hubiera aprendido ahí, o no hubiera aprendido a emprender desde la Universidad de Landívar, hubiera sido mucho más difícil emprender. Exacto. Ahora. Exacto. Entonces, creo que es un aprendizaje continuo y que no hay recetas, Sí. sino lo que hay que hacer es echarle muchas ganas y despertarse antes que todo el mundo, y acostarse después que todo el mundo, y cuidar la salud. Yo hago yoga, les recomiendo Core Yoga, es muy bueno, y lo ayuda a uno a tratar de mantener un equilibrio en la vida. Perfecto, Martín, muchas gracias por tu tiempo. Con mucho gusto, Marcel. Creo que conseguimos mucha información valiosa, así que gracias. Adiós, Con mucho Martín. gusto. Adiós.